Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿cómo están? Aquí les vengo trayendo otro capítulo del Transmigren Speak, y todo créditos para sus diversas creadores como la música XD. Bueno, sigamos con lo otro, espero que lo disfruten y que tengan un gran día. Chau. Transmigren Speak MLP Fanfic Capítulo 02. El día a día. El aire dentro de la biblioteca de Canterlot estaba cargado con el aroma a papel viejo y tinta fresca. Las estanterías, altísimas y repletas de conocimiento acumulado durante siglos, parecían una fortaleza que protegía el saber más preciado de Equestria. Entre ese laberinto de libros y pergaminos, Ángel, o mejor dicho, Speak, pasaba la mayor parte de sus días, siguiendo de cerca a Dwight Sparkle. Desde que había despertado en este cuerpo, Ángel se encontraba luchando contra una sensación de irrealidad que nunca lo abandonaba del todo. A pesar de su apariencia tranquila y su habilidad para imitar perfectamente los gestos y comportamientos de Speak, no podía evitar sentirse como un extraño atrapado en una máscara. Cada día se repetía a sí mismo que debía actuar con naturalidad, que no podía permitirse errores, especialmente bajo la constante y exigente mirada de Dwight. Esa mañana, mientras los primeros rayos de sol iluminaban la biblioteca, Ángel se encontraba frente a un espejo en su pequeño rincón. Observaba su reflejo, estudiándolo con una intensidad que bordeaba la obsesión. Sus garras tocaron suavemente las escamas de su rostro, recorriendo los bordes de su mandíbula hasta llegar a las protuberancias que algún día serían cuernos completamente formados. Sus ojos, grandes y verdes, lo miraban de vuelta, pero no podía evitar sentirse desconectado de ellos. Lentamente bajó la mirada hasta su cuerpo, pasando por su barriguita redonda hasta su cola, que se movía ligeramente con cada pensamiento inquieto. Era una sensación extraña, casi antinatural. Había pasado toda su vida anterior con extremidades de carne y hueso, y ahora tenía garras, escamas y una cola que parecía tener vida propia. Movió la cola deliberadamente, observándola como si no le perteneciera. «Esto no puede ser real», murmuró en voz baja, casi sin darse cuenta. Extendió una garra hacia el espejo, como si al tocar el cristal pudiera confirmar que era una ilusión. Pero el reflejo seguía allí, inmutable, una copia perfecta de Speak. Suspiró, dejando caer la mano. Había aprendido a controlar sus expresiones y comportamientos, a jugar el papel del pequeño dragón con una precisión casi instintiva, pero la verdad era que no podía evitar sentirse como un impostor. El sonido de un libro cerrándose en el piso de abajo lo devolvió a la realidad. La voz de Dwight resonó por la biblioteca, su tono apremiante y ligeramente exasperado. Speak. Necesito el compendio de hechizos avanzados, volumen 3. ¿Dónde lo pusiste? Ángel cerró los ojos, tomando un momento para recomponerse antes de responder. Ya voy, Dwight. Su voz era tranquila, pero cargada de una calma forzada. Miró su reflejo una vez más, esta vez con una leve sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Speak, se dijo a sí mismo. Solo soy Speak.
pero mientras giraba y descendía las escaleras, no podía ignorar el peso persistente en su pecho, una carga que parecía recordarle que, por más que lo intentara, no podía escapar de la verdad. No era realmente él. Ángel se giraba hacia la pila de libros que había organizado y lo encontraba casi al instante. Aquí está, respondía, extendiendo el volumen con una garra. Pero Dwight, en lugar de agradecerle o siquiera tomarlo directamente, usaba su magia para arrebatárselo de las manos. No era agresiva, pero había una brusquedad en su gesto que hacía que Ángel apretara los dientes. Lo toleraba. No porque le pareciera correcto, sino porque no tenía otra opción. Por ahora. Dwight hojeaba el libro sin levantar la vista. Perfecto, justo lo que necesitaba. Y antes de que pudiera decir algo más, ya estaba sumida en sus notas, susurrando para sí misma. Ángel respiró hondo, soltando el aire lentamente. No iba a quejarse. No iba a reaccionar. Simplemente dio media vuelta y comenzó a organizar los libros restantes en las estanterías, dejando que el sonido de las páginas y el leve crujido de sus garras contra la madera lo distrajeran. Cuando Dwight se retiró a otra sección de la biblioteca, probablemente algún aula privada para continuar con sus estudios, Ángel sintió un alivio inmediato. Finalmente, tenía un momento de paz. Había pasado todo el día acomodando libros, y aunque la tarea en sí no era agotadora, la constante supervisión de Dwight lo hacía sentir más como una herramienta que como un compañero. Colocó el último libro en su lugar y suspiró, observando la inmensidad de la biblioteca. Las luces cálidas de los candelabros colgantes iluminaban las estanterías, haciendo que los lomos de los libros brillaran como tesoros escondidos. Era un lugar impresionante, lleno de conocimiento y secretos, pero Ángel no pudo evitar sentir un vacío persistente. Si estoy atrapado aquí, al menos debería sacar algo de provecho de este lugar, pensó. Mientras recorría los pasillos, algo lo detuvo. Fue un impulso, una sensación extraña, como si algo estuviera llamándolo desde un rincón olvidado de la biblioteca. Sin saber por qué, sus pasos lo llevaron hacia un pequeño armario en una esquina, uno que parecía estar olvidado entre las grandes estanterías. Se detuvo frente a él, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «¿Por qué siento que conozco este lugar?», murmuró para sí mismo. Extendió una garra hacia el pomo y abrió las puertas del armario. Dentro, casi escondido entre pilas de papeles y pergaminos, había un pequeño cofre antiguo pero bien cuidado. El diseño le resultaba familiar, pero no podía ubicar de dónde. Con cuidado, lo tomó y lo colocó sobre una mesa cercana. La cerradura ya estaba abierta, como si lo estuviera esperando. Al abrir el cofre, su contenido lo dejó sin aliento. Había gemas de todos los tamaños y colores, brillando bajo la luz de los candelabros. Rubíes, zafiros, esmeraldas, cada una de ellas parecía valer una fortuna. Ángel parpadeó, incapaz de procesar lo que veía. ¿Qué hace esto aquí? Instintivamente, llevó una garra hacia una de las gemas, un rubí rojo profundo que parecía arder desde dentro. Lo levantó, girándolo entre sus dedos mientras el brillo hipnotizante lo atraía. Sin entender del todo por qué, sintió un impulso repentino, casi primitivo. ¿Es esto lo que creo?
pensó, su mente luchando contra la idea. No puede ser cierto, ¿o sí? La voz apenas escapó de sus labios, llena de incredulidad. Sin pensarlo más, llevó la gema a su boca y dio un pequeño mordisco. El crujido resonó en la habitación, y por un momento temió haberse equivocado. Pero entonces, un sabor inesperado inundó su paladar. Dulce, con una textura sorprendentemente agradable. Era deliciosa, como si fuera un manjar hecho para él. Esto es increíble, murmuró, llevándose otra gema a la boca. Esta vez fue un zafiro, cuyo sabor era diferente, más fresco, como si estuviera probando un dulce de menta. Ángel continuó comiendo, probando diferentes gemas, cada una con un sabor único que parecía satisfacer un hambre que ni siquiera sabía que tenía. Cuando finalmente se sintió lleno, cerró el pequeño cofre con cuidado y lo devolvió al armario, asegurándose de que estuviera bien escondido. Se quedó quieto por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Entonces, esto es lo que como. Gemas. Piedras preciosas que aquí no parecen tener el mismo valor que en mi mundo. Aunque la idea le parecía absurda, también era extrañamente reconfortante. Al menos ahora sabía que no tendría que depender de Duiligt o de cualquier otra pony para satisfacer una necesidad tan básica. Con una sonrisa ligera, se levantó y siguió explorando la biblioteca. Ahora, con el estómago lleno y la mente un poco más clara, se permitió admirar el lugar desde una nueva perspectiva. Tal vez, con el tiempo, este mundo empezaría a sentirse un poco menos extraño. Recorrió las estanterías lentamente, permitiendo que sus garras rozaran los lomos de los libros mientras caminaba. Había algo fascinante en el lugar, un aire de antigüedad y sabiduría que lo atraía. Aunque había comenzado esta jornada con un vacío profundo en su interior, ahora, mientras exploraba la biblioteca, ese vacío se sentía más distante. No había respuestas a sus preguntas todavía, pero había algo tranquilizador en la idea de aprender más sobre este mundo. A lo lejos, una ventana abierta dejaba entrar una brisa ligera que agitaba las cortinas. Ángel se detuvo junto a ella, mirando hacia la ciudad de Canterlot. La vista era impresionante. Las torres blancas y doradas del castillo brillaban bajo la luz del sol, y las calles estaban llenas de ponis que iban y venían en su rutina diaria. Todo parecía tan perfecto, tan ordenado, y a la vez tan ajeno. Supongo que esto es todo, murmuró para sí mismo, apoyando una garra en el alféizar de la ventana. Si estoy atrapado aquí, al menos puedo intentar, no sé, hacer algo útil. Era extraño. Desde que había llegado a este mundo, había sentido una necesidad constante de encontrar una salida, de regresar a lo que conocía. Pero ahora, viendo la ciudad, sintió algo diferente. No era aceptación exactamente, pero sí una especie de resolución. Si esto era lo que tenía, entonces debía aprovecharlo. No podía seguir buscando algo que quizá no existiera. Mientras recorría las estanterías, un título llamó su atención. El libro parecía viejo, con el lomo desgastado y las letras doradas apenas visibles. Criaturas míticas de Equestria, dragones y más allá. Ángel arqueó una ceja, curioso. Si algo podía darle pistas sobre lo que era o lo que podía hacer, tenía que estar allí.
Tomó el libro con cuidado, sintiendo el polvo acumulado en la cubierta, y lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de ilustraciones de dragones majestuosos, algunos rodeados de montañas de oro y otros escupiendo fuego que iluminaba cielos oscuros. Pero a medida que avanzaba en la lectura, su entusiasmo inicial comenzó a desvanecerse. Los dragones son criaturas solitarias y codiciosas, conocidas por su amor al oro y su naturaleza peligrosa. Aunque son físicamente poderosos, carecen de una verdadera conexión con la magia que define a las especies de Equestria, lo que los hace primitivos y poco cooperativos. Ángel frunció el ceño. Cada palabra parecía más una crítica que una descripción objetiva. Buscó algo, cualquier cosa, que ofreciera una perspectiva más profunda, pero las siguientes páginas eran aún peores. Había un dibujo de un dragón dormido sobre una pila de oro y una nota al pie que decía: "Se recomienda evitarlos a toda costa". Cerró el libro de golpe, frustrado. ¿Esto es todo lo que tienen sobre dragones? ¿En serio?, murmuró para sí mismo, dejando el volumen de vuelta en su lugar. El vacío que había sentido antes comenzó a regresar. Ni siquiera aquí, en uno de los lugares más avanzados de Equestria, había algo que pudiera darle una idea de quién era ahora. Regresó lentamente a la mesa donde había estado organizando los libros, tratando de calmarse. Supongo que estoy solo en esto, pensó, apretando las garras mientras miraba la pila de libros aún por acomodar. Al día siguiente, el sol de la mañana bañaba Canterlot con su luz dorada, reflejándose en las torres blancas y doradas de la ciudad. Ángel, aún acostumbrándose a su vida como espique, se encontraba de pie junto a una pila de libros en la biblioteca. Su rutina había comenzado temprano, como siempre. Duiligut, fiel a su obsesión por el conocimiento, le había pedido que organizara una nueva sección mientras ella salía hacia la escuela de magia para atender sus clases y continuar su investigación personal. Volveré más tarde, Spike, había dicho Duiligut antes de desaparecer con un destello de su cuerno. No olvides revisar la lista que te dejé. Ángel había sentido, como siempre, observando cómo la unicornio se alejaba con un aire de prisa. Por un momento, el silencio absoluto llenó el espacio, y Ángel se permitió un suspiro largo, dejando caer los hombros. Aunque había aceptado en parte que esta era su nueva realidad, la rutina de Spike comenzaba a parecer demasiado limitada para alguien con su experiencia y curiosidad. Organizar libros todo el día, murmuró para sí mismo, pasando una garra por uno de los estantes. Eso no me llevará a ninguna parte. Terminó rápidamente las tareas que Duiligut le había asignado. No le tomó mucho tiempo. Después de todo, la organización de libros parecía haberse convertido en algo automático para él. Pero en lugar de quedarse encerrado, Ángel decidió que era hora de explorar más allá de la biblioteca. Había estado confinado a este espacio desde su llegada y, aunque era vasto y lleno de conocimiento, no dejaba de ser una prisión de paredes altas. Abrió la puerta principal y salió al exterior. El aire fresco lo recibió, una brisa ligera que agitaba las banderas colgadas en las torres del castillo. Desde donde estaba, podía ver la actividad diaria de los ponis de Canterlot. Nobles caminando con elegancia, comerciantes arreglando sus puestos y estudiantes trotando hacia la escuela de magia.
Todo era tan animado, tan lleno de vida, y Ángel no pudo evitar sentirse como un extraño entre ellos. Supongo que no voy a descubrir nada quedándome aquí, pensó mientras caminaba por la calle principal. Su tamaño pequeño hacía que pasar desapercibido fuera relativamente fácil. La mayoría de los ponis apenas le prestaban atención, salvo algunos que se inclinaban para saludarlo, probablemente reconociéndolo como el asistente de Dwight. Después de un rato, Ángel se encontró frente a las enormes puertas del castillo de Canterlot. Las estructuras majestuosas se alzaban imponentes, y el emblema del sol decoraba la entrada principal. Había oído a Dwight hablar innumerables veces sobre la princesa Celestia, alabándola como la guía y protectora de Equestria. Aunque Ángel sabía quién era, no podía evitar preguntarse cómo sería en persona. ¿Sería tan imponente y sabia como la describían? ¿O simplemente estaba idealizada por quienes la rodeaban? Guardias con armaduras doradas vigilaban la entrada, pero no parecía que fueran a detenerlo. Era, después de todo, el asistente de Dwight Sparkle, y eso parecía ser suficiente para pasar sin problemas. Subió las escaleras de mármol con un ritmo pausado, sus garras resonando suavemente en la piedra. El interior del castillo era tan impresionante como el exterior, con amplios corredores decorados con vitrales que narraban la historia de Equestria. Ángel se detuvo frente a uno en particular, que mostraba la derrota de Nicmaremon a manos de Celestia. Los colores vibrantes del vidrio parecían cobrar vida bajo la luz del sol. Una princesa que exilia a su propia hermana, musitó, observando la escena con detenimiento. Debe haber sido más complicado de lo que muestran aquí. Continuó caminando, sus pasos resonando en el vasto pasillo. Pasó por varias puertas cerradas, imaginando lo que habría detrás de cada una. Una parte de él deseaba que Celestia apareciera de repente, no porque necesitara hablar con ella, sino porque tenía la curiosidad de ver cómo sería interactuar con alguien que parecía estar en el centro de todo. Pero sabía que eso no sucedería. Celestia debía estar demasiado ocupada como para prestar atención a un pequeño dragón que deambulaba sin rumbo. Al final, encontró una pequeña terraza que daba al jardín del castillo. Se sentó en el borde, dejando que sus pies colgaran mientras miraba el horizonte. Desde allí, podía ver toda Canterlot y, más allá, los verdes campos que se extendían hacia Ponyville. Había algo tranquilizador en la vista, algo que le permitía, aunque fuera por un momento, olvidar sus dudas y su confusión. Supongo que esto no está tan mal, pensó en voz alta, apoyando su barbilla en una garra. Si estoy atrapado aquí, al menos hay algo de belleza en todo esto. Sin embargo, el pensamiento no tardó en desvanecerse. Ángel sabía que, por mucho que intentara adaptarse, siempre habría una parte de él que se sentiría fuera de lugar. Este no era su mundo, ni su vida. Pero, por ahora, todo lo que podía hacer era seguir adelante, paso a paso. Después de un rato, se levantó y comenzó a regresar a la biblioteca. A pesar de todo, había algo reconfortante en su rutina, algo que le daba un propósito, aunque fuera pequeño. Cuando llegó, encontró los libros exactamente como los había dejado, y el lugar estaba tan silencioso como siempre. Ángel se acomodó en su rincón habitual, tomando un libro al azar mientras esperaba el regreso de Dwight.
Mientras pasaba las páginas, una idea cruzó su mente. Quizás no podía cambiar todo lo que había pasado, pero eso no significaba que no pudiera mejorar con lo que tenía. Por ahora, aprendería. Y cuando llegara el momento, estaría listo. El castillo de Canterlot siempre había sido un lugar imponente. Sus altos techos, enormes pasillos y ventanas decoradas con vitrales, parecían diseñados para hacer que cualquiera se sintiera pequeño. Ángel, en el cuerpo de Spike, caminaba lentamente por los corredores, explorando cada rincón mientras sus garras resonaban en el mármol pulido. Había algo cautivador en ese lugar, como si cada pared y cada esquina contuvieran secretos esperando ser descubiertos. Mientras paseaba, un aroma dulce capturó su atención. Era inesperado, un contraste agradable con el aire solemne que siempre parecía envolver al castillo. Ángel siguió el rastro, su curiosidad creciendo con cada paso. Finalmente, llegó a una puerta ligeramente entreabierta, de la cual provenía el irresistible olor a pastel recién horneado. Con cuidado, empujó la puerta, asomándose al interior. La habitación era modesta para los estándares del castillo, decorada con muebles simples y una mesa en el centro. Pero lo que realmente llamó su atención fue la figura sentada allí. La princesa Celestia, con su melena etérea flotando suavemente, inclinada sobre un enorme trozo de pastel de fresa con crema. Un delicado tenedor flotaba frente a ella, guiado por la magia de su cuerno, mientras cortaba un bocado perfecto. Ángel se congeló, inseguro de si debía entrar o retroceder. Celestia levantó la mirada al escuchar el leve chirrido de la puerta, y por un instante pareció sorprendida. Sin embargo, al ver a Spike, su expresión cambió rápidamente. Una sonrisa cálida cruzó su rostro, y el brillo de su mirada reflejaba algo más que mera formalidad. «Ah, Spike», dijo con un tono relajado, dejando a un lado su tenedor. «No esperaba verte por aquí. ¿Dwight está en la escuela de magia?» Ángel tragó saliva, intentando parecer natural. Había esperado encontrar muchos misterios en el castillo, pero no a la princesa de Equestria disfrutando de un pastel en secreto. «Sí, Dwight está estudiando», respondió, con una ligera risa nerviosa. «Terminé mis tareas temprano y decidí dar un paseo». Celestia asintió, señalando con una pezuña la silla frente a ella. «Entonces, ¿por qué no te quedas un momento? No todos los días tengo la oportunidad de compartir un pastel con alguien». Ángel dudó, pero finalmente se acercó, tomando asiento frente a ella. Sus ojos no podían evitar fijarse en el pastel, un postre perfectamente preparado que parecía digno de un festín real. «¿Te gusta el pastel, Spike?», preguntó Celestia, notando su mirada. «Este es uno de mis favoritos. Pastel de fresa con crema. Siempre lo pido en la cocina del castillo, aunque a veces prefiero venir aquí para disfrutarlo en paz». Ángel no pudo evitar arquear una ceja. La princesa Celestia, la gobernante de Equestria, escondiéndose para comer pastel en secreto. Había algo increíblemente humano en eso, algo que le hizo verla de una manera completamente nueva. «Parece muy bueno», dijo al final, con una pequeña sonrisa. Celestia rió suavemente, empujando un plato hacia él con su magia. «Toma un trozo. Los momentos dulces son mejores cuando se comparten». Ángel tomó el tenedor y cortó un pequeño bocado.
El sabor era aún mejor de lo que esperaba. Dulce, cremoso, con un toque de fresas frescas que lo hacía irresistible. No pudo evitar cerrar los ojos por un momento, disfrutando del sabor. «¡Wow! Esto es increíble», dijo, olvidando momentáneamente su situación. Celestia asintió con una sonrisa satisfecha. «Los postres son mi pequeño placer culpable. Aunque me esfuerzo por mantener la imagen de una líder sabia y compuesta, no puedo resistirme a un buen pastel. Creo que cada pony necesita algo que lo haga feliz, ¿no crees?». Ángel reflexionó sobre sus palabras mientras tomaba otro bocado. Había algo refrescante en la forma en que Celestia hablaba, tan relajada y sincera. En lugar de la figura imponente que esperaba encontrar, vio a alguien que entendía la importancia de los pequeños momentos de alegría, incluso en medio de responsabilidades tan grandes. «¿Tú qué piensas, Spike?», preguntó Celestia de repente, inclinándose ligeramente hacia él. «¿Qué es lo que más disfrutas?». Ángel parpadeó, sorprendido por la pregunta. No estaba preparado para una conversación tan personal, pero decidió ser honesto, al menos en parte. «No estoy seguro», dijo finalmente, dejando el tenedor en su plato. «Supongo que nunca me he detenido a pensar en eso». Celestia lo miró con una mezcla de comprensión y curiosidad. «Duiligt habla mucho de ti, ¿sabes? Dice que eres su asistente más confiable. Pero a veces me pregunto si ella entiende cuánto significas para ella». Ángel bajó la mirada, sintiendo una punzada de emoción que no esperaba. Había algo reconfortante en esas palabras, aunque no estaba seguro de cuánto eran ciertas. «Duiligt es increíblemente dedicada», dijo al final, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero a veces siento que está tan concentrada en sus estudios que no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor». Celestia asintió lentamente, como si estuviera reflexionando sobre algo. «Duiligt tiene un gran corazón, pero aún le queda mucho por aprender. Y creo que tú, Spike, serás una de las claves para que lo haga». Ángel permaneció en silencio por un momento, su mirada perdida en el trozo de pastel que quedaba en su plato. Las palabras de Celestia resonaban en su mente. «Eres una de las claves para que Duiligt aprenda». Eran palabras bien intencionadas, no había duda, pero también planteaban una pregunta que había evitado hasta ahora. «¿Y qué hay de mí?», pensó, sus garras tamborileando suavemente sobre la mesa. «Si mi único propósito aquí es ser su asistente, eso es todo lo que voy a hacer. Todo lo que soy». 5. La idea lo inquietaba más de lo que quería admitir. Había aceptado que esta vida no era la suya, que había despertado en un cuerpo que no le pertenecía, pero eso no significaba que tuviera que conformarse. Ángel no podía evitar sentirse atrapado en un papel que no había elegido, un papel que parecía estar definido por las necesidades de alguien más. Y aunque respetaba a Duiligt, la idea de pasar su vida simplemente cumpliendo sus órdenes lo hacía sentir vacío, como si la rutina no fuera a cambiar a lo que conocía con anterioridad. Celestia, mientras tanto, observaba a Spike en silencio. Había algo en él que la intrigaba, algo que no podía definir con claridad. No era nada evidente, pero había un matiz en su comportamiento, en la forma en que miraba su plato y tamborileaba sus garras, que parecía diferente. Era sutil,
casi imperceptible, pero suficiente para captar la atención de alguien como ella, cuya vida estaba marcada por siglos de observar y entender a los demás. ¿Todo está bien, Spike?, preguntó suavemente, inclinándose un poco hacia él. Ángel levantó la vista rápidamente, como si lo hubieran sacado de un sueño. Sus ojos se encontraron con los de Celestia, y por un momento, sintió una especie de calidez en su mirada, como si realmente quisiera escuchar lo que tenía que decir. Sí, estoy bien, respondió automáticamente, pero su voz sonó más plana de lo que pretendía. Celestia no pareció convencida. Pareces distraído, comentó ella, con un tono más reflexivo que crítico. ¿Hay algo que te preocupe? Ángel dudó. No podía decirle la verdad, no podía explicarle lo que realmente estaba pasando. Pero al mismo tiempo, había algo en la manera en que Celestia lo miraba que lo hacía querer confiar en ella, aunque fuera solo un poco. Estaba pensando en lo que dijiste antes, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. Sobre ser importante para Dwight. Celestia asintió, invitándolo a continuar. Ángel bajó la mirada, luchando por encontrar las palabras correctas. Es solo que, a veces siento que, no sé, que solo estoy aquí para ayudarla. No es que no quiera hacerlo, pero, eso es todo lo que soy. ¿Alguien que organiza libros y sigue órdenes? Celestia lo miró con una mezcla de sorpresa y compasión. No esperaba esa clase de introspección de Spike. Aunque había visto momentos de inseguridad en el joven dragón antes, esto parecía diferente. Había algo más profundo en sus palabras, algo que no podía ignorar. Spike, dijo con suavidad, apoyando una pezuña en la mesa, entiendo por qué podrías sentirte así. Dwight es increíblemente talentosa y dedicada, pero eso no significa que tu papel sea menos importante. A veces, los que están en las sombras son los que realmente sostienen la luz. Ángel levantó la vista, encontrando los ojos de Celestia. Sus palabras eran reconfortantes, pero no borraban la inquietud que sentía. No podía conformarse con ser una sombra, no cuando había tanto que todavía no entendía sobre sí mismo y este nuevo mundo. Celestia notó su silencio y sonrió suavemente. Hay algo diferente aquí, pensó. No podía decir exactamente qué era, pero había una energía en Spike que parecía inusual. No era nada que pudiera señalar directamente, pero después de siglos de observar a los ponis y otras criaturas, su intuición le decía que había algo más en juego. ¿Sabes algo, Spike?, dijo después de un momento. A veces, descubrir quiénes somos lleva tiempo. Incluso yo, después de tantos años, sigo aprendiendo cosas nuevas sobre mí misma. Así que, si alguna vez te sientes perdido, recuerda que no tienes que encontrar todas las respuestas de inmediato. Lo importante es seguir adelante. Ángel asintió lentamente, sus pensamientos aún girando en círculos. No estaba seguro de qué hacer con esas palabras, pero había algo en su tono que le hizo sentir, al menos por un momento, que tal vez no estaba tan solo en esto. Celestia, al ver que la conversación se había vuelto más introspectiva de lo que esperaba, decidió cambiar de tema. Sonrió con un toque de picardía y señaló el plato de Ángel. Ahora, ¿vas a terminar ese pastel o tendré que comerlo por ti?
Ángel no pudo evitar reír suavemente, sacudiendo la cabeza mientras tomaba otro bocado. Por un momento, la tensión se disipó, y el silencio que siguió fue cómodo, casi familiar. Mientras ambos disfrutaban de los últimos trozos de pastel, Ángel no pudo evitar preguntarse qué tan diferente habría sido su vida si hubiera tenido a alguien como Celestia desde el principio. Aunque no tenía respuestas claras, una cosa era segura. Esta interacción quedaría grabada en su mente como un momento inesperadamente significativo.